Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. Inflación, seguridad alimentaria, crisis energética, descomposición de los sistemas de seguridad, gobernanza internacional y la incapacidad de proteger bienes comunes como los alimentos, la energía o el clima son algunos de los temas que se ponen en la agenda para 2023. Las proyecciones para esta anualidad implican la aceleración en la competencia energética. Resulta interesante seguir de cerca las estrategias de India o Turquía y los cambios que puedan venir desde Brasil con Lula da Silva. De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento económico se está desacelerando debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Durante el periodo 2022-2024, es probable que la inversión bruta de la economía mundial crezca alrededor de un 3.5% en promedio, es decir, menos de la mitad que en las 2 décadas anteriores. El informe del referido pone sobre la mesa una lista de opciones para acelerar el crecimiento de la inversión. Por otro lado, a pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado la confrontación entre Estados Unidos y China, el canciller alemán anunció que enviará 16 de sus tanques Leopard a Ucrania para que sean utilizados en la guerra contra Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció el envío de 31 tanques Abrams. Con información de la BBC, El País, El Economista, El Banco Mundial y CNN Español, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Buenas noches, los saluda Sofía Gamboa, esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pueden escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden escribir sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de las redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio continuaremos hablando sobre las proyecciones sociopolíticas del mundo 2023. Para esto tenemos de invitada a la doctora María Cristina Rosas, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por nuestra facultad, y maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. También es profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, doctora. Para iniciar esta conversación nos gustaría preguntarle qué temas marcarán la agenda política a nivel internacional para el 2023 y qué relevancia tienen. Hola, ¿qué tal? Sofía Gamboa, buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio de Construyendo el Debate para hablar sobre la agenda sociopolítica internacional, también económica, en este 2023, un año que se antoja desafiante, pero también con algunos eventos fascinantes. Tendremos una Copa del Mundo femenil que quizá no atrae la atención
de la opinión pública mundial, como sí lo vimos a finales del año pasado en Qatar, pero que no deja de ser un evento importante. Bueno, sobre los temas que van a marcar la agenda internacional en 2023, yo marcaría 2. Por supuesto, la pandemia, que no ha terminado, contrario a lo que se piensa, pues la pandemia está en una nueva fase en algunas partes del mundo, como la República Popular China. Ha pasado que como China renunció a su política de COVID-0 y pues tuvo en medio de protestas sociales que abrir las actividades, reanudarlas. Entonces, como estamos también en el arranque del Año Nuevo Chino, pues hay un movimiento muy grande de personas, desplazamientos, en fin, flujo de visitantes que hacen que las nuevas cepas del SARS-CoV-2, del COVID-19, se propaguen rápidamente, y ahora tenemos a China y a una parte importante de países de Asia como epicentros de la enfermedad. Es importante insistir en que hay que ponerse los refuerzos, en que todavía no hemos logrado superar a la enfermedad. Las vacunas han ayudado, pero también tenemos que lidiar con la infodemia, toda esta información que circula, que no es veraz a propósito de la enfermedad, y por supuesto están los antivacunas que le han hecho mucho daño a la salud mundial. Es importante ponerse los refuerzos, es importante en zonas muy concurridas usar el cubrebocas, porque además, por ejemplo, en este hemisferio norte, donde se encuentra también nuestro país, tenemos la estación fría. Y en la estación fría tenemos otras enfermedades de las vías respiratorias que pueden afectar la salud negativamente. Entonces, ese es uno de los temas que habrá que estar mirando. Está la reactivación económica, que esperábamos que desde el año pasado pudiera prosperar a la luz de la vacunación contra el SARS-CoV-2 y la necesidad tan desesperada que tienen las naciones de ponerse de pie después de los estragos que generó la pandemia. Pero en esas estábamos cuando el 24 de febrero del año pasado comenzó la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, una guerra que este año, el próximo 24 de febrero, va a cumplir un año, 12 meses ya de conflicto armado. Un conflicto que se ha complejizado, se ha prolongado, un conflicto en donde Rusia ha sido sancionada por la comunidad internacional, no por toda, hay países que se han resistido a hacerlo, entre ellos México. Y por otro lado, Ucrania, que ha recibido un apoyo financiero y militar decisivo de parte sobre todo de Occidente, de Estados Unidos, de los países europeos de la OTAN, y el conflicto pues parece que va para largo. Ha generado una enorme destrucción de infraestructura en Ucrania, muchas bajas de ambos lados y por supuesto desplazados internos y refugiados ucranianos que o bien han tenido que abandonar sus lugares de residencia dentro del país o han salido. También hemos visto que hay muchos refugiados o que eran refugiados que salieron de Ucrania y ya volvieron, ¿sí? Porque ser refugiado no es fácil. Y el apoyo de la comunidad internacional hemos visto que sobre todo se ha dirigido a dar armas a Ucrania, y el tema humanitario ha sido un poco dejado de lado. Entonces, en esas condiciones, muchos ucranianos han dicho, bueno, pues mi país está en guerra, ni modo, voy a regresar, porque las condiciones, aún con la guerra, son mejores que las condiciones de un refugiado. Y esto también nos lleva a reflexionar respecto al compromiso humanitario de la comunidad internacional, porque hay otro tema que subyace a esta problemática, y que es los demás conflictos que se desarrollan en el mundo y que no tienen los reflectores como sí los tiene Ucrania. Y de esto ya hemos hablado en distintos foros. Es verdad que Ucrania es importante para la seguridad internacional, es un conflicto armado a las puertas de Europa y no se veía algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay otros conflictos en marcha, Yemen, en el continente africano, y hay situaciones muy dramáticas que no están siendo atendidas debidamente por la comunidad internacional, porque todos los apoyos y toda la atención los recibe Ucrania. Tendremos que reflexionar sobre eso.
Otros temas que veremos en 2023 son comicios, tanto de tipo legislativo como presidenciales. Hablando de los legislativos, hay varios países europeos, Estonia, Grecia, que tendrán comicios para elegir parlamentarios. Y los comicios que se lleven a cabo en Europa, Rusia también va a tener comicios parlamentarios en septiembre. Son importantes porque en muchos de estos países serán los primeros desde que empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania, y también sabemos que en Europa, a la inversa de lo que estamos observando en América Latina, donde nos hemos pintado de izquierda, allá en Europa se han fortalecido las derechas. Entonces esto es consecuencia también de aquella crisis de 2008 y de las medidas que tomaron los gobiernos en turno para tratar de mitigar la crisis, pero que afectaron la calidad de vida de la población, y esto le dio argumentos a las derechas para decir, bueno, pues estos gobiernos no piensan en la población, pero nosotros los de la derecha tenemos la solución a los problemas, y pues como sabemos esto ha llevado a que efectivamente se fortalezcan las derechas. Ya lo vimos con Giorgia Meloni en Italia, ya lo vimos con Marine Le Pen en Francia, que pues le puso las cosas muy complicadas a Emmanuel Macron, y bueno, pues vamos a ver qué pasa con las derechas en los comicios en Estonia, en Grecia y demás. Tenemos también comicios presidenciales en varias partes del mundo. Yo marcaría los comicios en Turquía. Vamos a ver qué pasa con Erdogan. Erdogan se deshizo del alcalde de Estambul, que era un rival muy importante para él, pero está el alcalde de Ankara, que pretende desafiar esta gestión de Erdogan. Lo más probable es que Erdogan gane, pero no nos anticipemos. Veamos cómo se desarrolla el proceso político en Turquía. También tendremos elecciones, hablando de América Latina, en Argentina. En Argentina ahora hay un escándalo tremendo, pues a la luz de la inhabilitación de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien pretende contender en los comicios, e incluso ella ya ha apelado al Comité Interamericano de Derechos Humanos y a otras instancias para que pueda participar en los comicios. Esto ha provocado también una crisis en las relaciones entre Argentina y Brasil. En fin, veremos estos comicios de octubre. También hay comicios en Uruguay, no con tanta polémica como en Argentina, pero habrá que seguir el proceso electoral en estos países. También en otros temas tenemos varias cumbres. Ya vimos una cumbre en enero aquí en la Ciudad de México, la cumbre de líderes de América del Norte, entre el presidente López Obrador, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, para avanzar acuerdos respecto a temas de interés común, pero también de las agendas bilaterales, es decir, la México-Estados Unidos, la México-Canadá y la Canadá-Estados Unidos. Fue una reunión interesante, importante, por supuesto que haya tenido lugar acá en la Ciudad de México, pero aparte de eso vienen muchas cumbres, la del G7, la del G20. India va a ser el anfitrión de la cumbre del G20 en septiembre. Y veremos en qué condiciones se encuentra el mundo en septiembre. Ojalá pudiéramos avanzar para ese momento ya un proceso de paz, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, o también proclamar ya por fin que hemos superado al SARS-CoV-2 y que ya es endémico. De hecho, ya es endémico en muchas partes del mundo, pero tenemos un problema de desigual distribución de las vacunas que pervive al día de hoy. Vean los índices de vacunación en el continente africano y salvo Ruanda, que es el que tiene el top de vacunados, pues la verdad es que falta mucho trabajo por hacer por parte de la comunidad internacional para inmunizar a un continente que está muy desprotegido y muy olvidado en la agenda internacional. Otros temas, bueno, si queremos hablar de la agenda cultural, tenemos varios aniversarios luctuosos: el de Octavio Paz, por supuesto, el de Pablo Neruda, el de Pablo Picasso, hablando de los Pablos, ¿verdad? Tenemos varios aniversarios luctuosos donde los recordaremos, también Molière.
y otros más. Entonces tenemos una agenda cultural nutrida, tenemos también varios eventos culturales vistos desde la cultura popular que son atractivos. Ya vimos los Globos de Oro, vimos con mucho gusto que Guillermo del Toro con su Pinocchio, con Pinocho, se alzó con el Globo de Oro, maravillosa película que si no han visto sería importante que la vieran. Y el próximo 12 de marzo tendremos la premiación de los Oscar, donde Guillermo del Toro nuevamente está nominado en la categoría de Mejor Película Animada. Le deseamos mucha suerte. Ya ha recibido también varios premios. En febrero tendremos los British Awards, que son como los Oscar británicos, y también ahí tiene nominación. Ya tiene muchos premios don Guillermo del Toro, nuestro doctor honoris causa por la UNAM, y seguramente se va a embolsar otros más. También hablábamos de que en julio-agosto tendremos el arranque en julio de la Copa Femenil de Fútbol con Estados Unidos como favorito. La selección femenil de Estados Unidos es favorita, es la campeona del mundo, y habrá que observarla, igual que a la de Suecia. Esa ha sido subcampeona, si mal no recuerdo. México tristemente no pudo calificar a la Copa Femenil de Fútbol, pero creo que es importante ir empoderando estos temas. Yo recuerdo que hace años se hablaba de que el fútbol era el juego del hombre. La realidad es que es el juego de todos, ¿sí? Y es muy importante que tengamos esta Copa del Mundo que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda. También será interesante para México observar esta Copa del Mundo compartida entre dos países, porque nosotros vamos a tener la Copa del Mundo en 2026 compartida con Estados Unidos y Canadá, y hay muchos temas logísticos que habrá que resolver. Por eso creo que también será interesante esta justa deportiva. Sigan con nosotros, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ha transformado socialmente el gobierno de nuestro país? ¿Cómo se ha adaptado un gobierno que lleva tantos años existiendo con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías? Estas y otras preguntas son resueltas dentro del libro titulado Tendencias del análisis de políticas públicas en México, hacia el fortalecimiento metodológico e institucional del ciclo de políticas, escrito por el doctor Maximiliano García Guzmán. En este libro se concentran múltiples colaboraciones de profesores, con el fin de ampliar la comprensión sobre las distintas etapas significativas de transformación social que se han implementado conforme al estudio de las instituciones gubernamentales en nuestro país. El libro se divide en 7 capítulos. El primero de ellos lleva el nombre de La política de gobierno abierto en la Ciudad de México. En este capítulo, Reina Marisa Aguilera señala de manera clara el binomio que existe entre la transparencia y un gobierno abierto. Con esto, la autora busca mostrar cómo, al reducir las prácticas de opacidad y aplicar un acercamiento a valores plenamente democráticos, se consigue incorporar la inteligencia colectiva de la sociedad en las tareas del gobierno. El segundo capítulo, El presupuesto participativo en el Pedregal de Santo Domingo, una mirada desde la metodología de cocreación, es dirigido por los profesores Carla Valverde, Luis Lorences y Gabriela Mondragón. En él se nos presenta un estudio de caso sobre la aplicación del presupuesto participativo en colonias marginadas del Pedregal. Y con esta acción se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones. El tercer capítulo se titula Alineación de intereses, una próxima teoría desde la política pública al fenómeno de la caravana migrante, dirigido por el profesor José Súmano Rodríguez. En este capítulo se habla sobre cómo el gobierno de México ha implementado diferentes diagnósticos e investigaciones en el ámbito gubernamental para poder estar en mayor contacto con los ciudadanos. El cuarto capítulo, una perspectiva social constructivista del proceso de las políticas públicas, reto del nuevo paradigma de atención a la primera infancia en México, dirigido por la profesora Marta Merlo Huerta, nos demuestra cómo los enfoques del constructivismo social y el interpretavismo pueden ayudar a reforzar el planteamiento sobre las políticas públicas con 3 simples pasos. El primero, la idea o marcos cognitivos. Segundo, la estrategia y coordinación de los actores. Y tercero, el contexto y diseño institucional. El libro presenta diferentes temas, como son gobernanza y políticas públicas, el programa Sembrando Vida en México, entre otros. Para finalizar, se presenta el capítulo de La intermitencia del gobierno electrónico en los municipios del estado de Oaxaca, un análisis desde la terminación de políticas públicas, dirigido por Cristian Cruz y Rafael Rentería. En
En este último capítulo, los autores nos dejan ver que las redes sociales se han vuelto muy populares con respecto a la información que recibe la ciudadanía sobre las políticas públicas y el cómo, desde 2014, el uso de sitios web gubernamentales ha aumentado para así llevar información a toda la ciudadanía. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Alan Romero García y estás escuchando Construyendo el Debate. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta. Resulta muy interesante su comentario sobre cómo evolucionó el tema de la pandemia, tanto en lo social como en lo económico, pero sobre todo destaco el periodo de cambio que implican los comicios y su tendencia política. Retomando un poco la parte económica, ¿de qué manera la guerra en Ucrania ha acrecentado los problemas económicos en la Unión Europea y cuál es su impacto a nivel global? Evidentemente este conflicto ha desquiciado a los mercados internacionales, ha favorecido la inflación, ha provocado muchos movimientos en los precios de los hidrocarburos, no ha resultado catastrófico. En algún momento pensábamos que la amenaza rusa de cerrar la llave de los combustibles a Europa iba a resultar catastrófico para Europa, pero Europa ha logrado ser resiliente. Europa está trabajando mucho también en tecnologías limpias, pero también está usando muchas tecnologías sucias. Están regresando al carbón, por ejemplo, que es altamente contaminante. También hemos visto que la guerra desquició los precios de los granos a nivel internacional, porque tanto Rusia como Ucrania son importantes proveedores de granos básicos, y esto ha tenido muchos impactos en la seguridad alimentaria de diversos países, entre ellos, por supuesto, los olvidados de la agenda internacional, como son los países africanos. Por supuesto, hemos visto un aumento en los presupuestos de defensa, que tradicionalmente ha ido a la alza el gasto en defensa de gran parte de los países del mundo, incluso en pandemia. Esto habría que marcarlo. La lógica diría que si tienes una pandemia, pues deberías de destinarle más recursos a lo civil, al desarrollo, a hospitales, a enfermeros, médicos, etcétera, pero no. De hecho, el presupuesto bélico ha seguido en aumento y la guerra en Ucrania lo único que hace es dar más pretextos para que el presupuesto militar siga en aumento. Esta guerra también ha vuelto a poner en el ojo del mundo la amenaza nuclear, porque tanto Rusia como Estados Unidos ya consideran el uso de armas tácticas en combate. El caso de Estados Unidos es impresionante, esta doctrina nuclear nueva que se dio a conocer el año pasado, donde se señala que Estados Unidos tiene un stock estratégico de armas nucleares, que ya no disuade, que ya no intimida a los países del mundo. Claramente está pensando en Rusia y en China, y que por lo tanto es importante desarrollar armas nucleares pequeñas, los famosos mini nukes, para poderlos emplear y de esta manera disuadir a Rusia y a China y a otros, ¿no? Como Corea del Norte. Los mini nukes son bombas atómicas de pocos kilotones, como aquellas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, 20 kilotones, 15 kilotones, que son suficientes para devastar una extensión, valga la redundancia, de terreno, con todo lo que hay ahí, personas, infraestructura, etcétera. Entonces es muy macabra esta doctrina nuclear de Estados Unidos, pero pues ya se contempla tristemente el uso de armas nucleares en combate, algo que hasta no hace mucho no se contemplaba. Es una noticia muy triste. Europa está incrementando su gasto militar. Vamos a ver cómo afecta esto a la integración europea. La integración europea ha ido mal y de malas desde 2008, luego con el Brexit,
luego con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania. No terminan de recuperarse una cosa y ya les cae otro problema. La integración europea requiere presupuesto, requiere dineros, y ahora estamos viendo que hay una fuerte presión de Estados Unidos sobre sus socios europeos de la OTAN para que eleven el presupuesto militar, y esto va a tener impactos en las esferas civiles de la integración europea. Vamos a ver qué tanto retarda esto los objetivos de la integración o la recuperación económica que requiere también desesperadamente Europa después de lo que hemos visto en pandemia. Doctora, quisiéramos preguntarle si considera que el conflicto entre Rusia y Ucrania escalará a nivel mundial luego de las declaraciones realizadas el pasado 25 de enero, tanto por la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania como las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un hecho que no podemos dejar de lado es el anuncio, después de muchas negociaciones, no fue fácil, el anuncio por parte de Estados Unidos y Alemania de que ambos países enviarían tanques Leopard y Abrams a Ucrania. En el caso de Alemania, Alemania se resistió mucho a esto porque recordemos que la última vez que Alemania envió tanques a Ucrania fue en la Segunda Guerra Mundial y fue para masacrar a los ucranianos. Digo, yo espero que en Ucrania no se pierda de vista esta parte histórica. Muchos han defenestrado a Vladimir Putin, al presidente de Rusia, por justificar su agresión militar contra Ucrania, en parte en la existencia de nazistas, de ucranianos nazistas. La verdad es que sí hay nazismo en Ucrania. Hay nazismo en muchos lados, ¿no? Hay nazismo en Alemania, hay grupos neonazistas en toda Europa, en México, en todos lados, ¿no? Hay grupos neonazistas. Para mi gusto, los supremacistas blancos en Estados Unidos tienen una ideología muy cercana al nazismo, ¿no? Entonces no podemos decir que sea exclusivo de Ucrania el que haya nazis o neonazis. Sin embargo, yo creo que es muy delicado que Alemania esté enviando tanques, porque esto no solo está cambiando el perfil de Alemania en el escenario europeo. Europa ha visto a Alemania como el músculo económico de la integración y no estoy segura de que quieran verlo como el músculo militar, ¿no? Alemania pertenece a la OTAN y en la OTAN Estados Unidos le hace un contrapeso a Alemania, pero no gusta mucho, hay muchas críticas, sí, a la decisión de Alemania, a esta concesión que le está haciendo a Estados Unidos de enviar tanques a Ucrania. Rusia ha reaccionado a este anuncio del envío de tanques porque, claro, quiere aprovechar el momento de crítica que están recibiendo tanto Alemania mayormente como Estados Unidos. La razón de que se estén enviando tanques es para acelerar el fin del conflicto. Rusia tiene un aparato militar muy conocido, ha tenido que echar mano de todas maneras de otros recursos, de estos llamados drones asesinos que le ha proporcionado Irán, pero lo cierto es que la guerra se ha prolongado mucho tiempo, hay una fatiga en el mundo respecto a este conflicto, muchos piensan que este conflicto no nos permite avanzar en otras agendas, entonces hay una presión política. De hecho, el año pasado, cuando fueron los comicios legislativos, los de medio término en Estados Unidos, hubo legisladores que sí le dijeron a Biden, oye, no te podemos seguir dando un cheque en blanco para apoyar a Ucrania. Por supuesto, el Congreso de Estados Unidos va a apoyar a Ucrania, pero los dineros que se anunciaron en el paquete más reciente de ayuda, que esencialmente es ayuda militar, no van a durar hasta septiembre, como se dijo, se van a agotar muy probablemente en abril de este año. Y entonces para muchos Ucrania se está perfilando como un barril sin fondo, cosa que tiene implicaciones políticas para Biden, para sus constituencies y para su relación con el Congreso y por supuesto también para Europa. Europa y Estados Unidos coinciden en que querrían un final pronto, expedito de este conflicto, pero esto solo se va a lograr si Ucrania tiene avances militares más decisivos, dicen ellos, así que esa es la lógica de enviar estos tanques. También es intimidar a Rusia, ¿correcto? El conflicto, se ha hablado mucho de que con estas acciones de Alemania y de Estados Unidos se está escalando en una tercera guerra mundial. Yo siempre he visto a este conflicto desde que comenzó el 24 de febrero del año pasado, e incluso antes, cuando tuvimos lo de Crimea en 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia y la situación del Donbass.
yo siempre la he visto como una guerra proxy. Si me permiten, una guerra proxy es una guerra que se hace en un tercer país. En la Guerra Fría vimos muchas guerras proxy. Las guerras proxy convocan a grandes poderes, pero estos grandes poderes no se enfrentan entre sí, sino que se enfrentan de manera indirecta en un tercer país. Lo vimos, por ejemplo, en el proceso de independencia del Congo belga, en gran parte de los procesos de liberación nacional que se libraron en Guerra Fría. Y ahora lo estamos viendo en Ucrania, ¿sí? Donde se están enfrentando en esencia Rusia y Estados Unidos, bueno, y la OTAN, Polonia y todos ellos. Pero lo están haciendo no directamente entre ellos, sino indirectamente en Ucrania. ¿Cuál es el problema con las guerras proxy? Bueno, uno muy claro es que enrarece el ambiente político internacional y eleva las tensiones. ¿Hasta dónde? Pues hasta que la racionalidad de un conflicto armado pueda seguir operando. Y hemos visto una escalada tremenda de este conflicto. Mencionábamos hace un momento el riesgo de uso de armas nucleares, que ahora sí parece veraz. Entonces, eso es preocupante. Creo que no estamos en una tercera guerra mundial. Creo que ha habido, dentro de todo, mesura, cada vez menos, pero ha habido mesura tanto del gobierno ruso como del gobierno de Estados Unidos. Y esperemos que esa mesura prospere un poco más. Yo quisiera un poco más de espacio para lo político, porque ahorita han hablado las balas, ha hablado lo militar, y el conflicto en Ucrania no se va a solventar así. El conflicto en Ucrania requiere una negociación política que va a ser muy difícil. Por supuesto, tiene que haber un diálogo entre las partes y tiene que haber un compromiso donde cada una de las partes reciba algo. Rusia quiere algo y Ucrania quiere algo. Va a ser difícil empatar las agendas sobre lo que quieren estos dos actores, pero para eso son las negociaciones. Y no hemos visto mucha diplomacia en este conflicto. Hemos visto amenazas, hemos visto envío de armas, hemos visto más amenazas, más bombardeos, ataque a población civil, etcétera. Eso pues obviamente enrarece el ambiente. Esperemos, y es mi deseo, que en 2023 veamos un final de este conflicto gracias al predominio de la diplomacia y de la concertación política. Como menciona, será interesante ver cómo evoluciona la relación entre Ucrania, Rusia, Alemania y sobre todo con Estados Unidos. Doctora, le agradezco mucho su participación en este programa. La verdad creo que fue muy esclarecedora su visión y análisis sobre estas problemáticas que abordamos y esperamos poder contar nuevamente con su opinión en futuros programas. Muchas gracias, Sofía Gamboa, es un placer y espero que tengamos oportunidad de seguir dialogando sobre la compleja agenda internacional de este 2023. Feliz año a todos, gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y por Instagram como Construyendo_Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y a través de la página Cultura con Polacas. Si les gustó este programa, regálanos un like, suscríbete y compártenos con tus amigos y amigas. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corres Cajadillo. En la redacción, Mariel Cabello Hernández. En la producción de cápsulas informativas, Sebastián Guzmán y Brandon Rodríguez. En diseño e imagen, Ángel Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.